de actividades cuando un colegio de psicopedagogos aporta este tipo de proyectos que vinculan a nuestra formación, ¿no? A nuestra formación y profesión. Así que bueno, muy agradecido a las autoridades que me han invitado para poder compartir esta charla por el momento virtual, pero seguramente ya pensaremos alguna de manera presencial. Mi nombre es Cruz Álvarez, para aquellos que no me conocen. Actualmente soy director general de educación primaria de la provincia de Córdoba, porque más allá del título de licenciado en psicopedagogía, soy maestro de grado. Así que bueno, ahora estoy en la función pública, trabajando, compartiendo algunas cuestiones. Cuando ustedes dispongan, comenzamos con la capacitación, ¿sí? Se siguen Presidenta, cuando usted lo agregando diga. gente, así que esperemos 5 minutos, porque seguimos admitiendo Bien, personas. perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Bueno, Sí, muchas sí, sí, gracias. no hay problema. No, por favor, yo encantado de poder participar. Muy encantado. La pantalla se comparte bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, bueno, perfecto. Siguen ingresando. La verdad que la capacitación fue muy bien recibida por todos los colegas. Se inscribieron 300 personas. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, interesante. Sí, sí, interesante. Bueno, Sí, siempre que se trabaja en Salta, bueno, la formación de los psicopedagogos en Salta, en cada una de las instituciones que se dedica a, a poder trabajar en esto, a poder formar, tanto el Instituto Piaget como el Instituto del Milagro, son dos casas formadoras de psicopedagogos, y bueno, cada uno de ustedes también después eh, continúa con sus trayectos de licenciatura en la Universidad de Gran Rosario, en la Universidad Blas Pascal, en la Universidad, eh, no me acuerdo ahora la de Misiones. Eh, pero bueno, siempre es importante poder seguir capacitándonos. Nuestra profesión nos lleva a estar todos los días en permanente búsqueda de nuevos horizontes. ¿Sí? La psicopedagogía, como bien ustedes saben, es una, una disciplina Nobel, y dentro de ese campo Nobel yo creo que nosotros hoy somos los hacedores de esto que tiene que ver con nuestra profesión. Así que bueno, encantado insisto, de poder participar hoy en, en este festejo del mes de la psicopedagogía. Muchas gracias. Siguen entrando, ¿eh? Está buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, me alegro mucho. Sí, seguramente tenemos gente de todo Salta, de Orán, de Salta Sí, hay mucha Capital. gente del interior también. Sí, 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 sí. Sí, bueno, algunos sabrán que hasta el año pasado he dirigido el tramo de la licenciatura en psicopedagogía en la Universidad Blas Pascal, pero bueno, ahora por cuestiones de otro rol ya no estoy acompañando a la universidad en este proceso como director de carrera, pero sí como profesor. Bien, Con gran trayectoria el licenciado. muchas gracias, muchas gracias. Sí, 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 en otras oportunidades hemos ido trabajando sobre lo que es educación en contexto de encierro. Y también hemos trabajado en otra de las charlas que dimos para el colegio en en el modelo y de proyecto. Cómo es para poder nosotros trabajar
los trabajos en esa época, trabajar sobre las tesis que ustedes estaban con el convenio con la Universidad Nacional de Catamarca, si mal no recuerdo. Esa capacitación la hicimos presencial. Entonces esperamos tenerlo pronto en Salta en alguna capacitación. Cuando ustedes dispongan, a disposición siempre, Muchas gracias. por favor. Entramos a las 10. Yo digo que querés que lo llamamos la inclusión. Bueno, que si yo admito. No. Bueno. Bueno, yo creo que es una temática muy importante la que vamos a tratar hoy, porque vamos a hablar de lo que es la inclusión en las escuelas y que es un tema muy importante, o sea, la temática es muy importante para nosotros como profesionales en lo que es la psicopedagogía, eh, porque tenemos que asegurar, digamos, a todos los niños y niñas que tengan el acceso a la educación y no solo eso, sino también poder garantizar que sean partícipes de manera activa y significativa en todo lo que conlleva el proceso de aprendizaje. Eh, Creo que la inclusión va a ir más allá, digamos, de estar presente en las aulas, sino que se va a tratar de garantizar que cada estudiante pueda desarrollarse a su propio ritmo y que cada uno pueda desarrollar sus propias capacidades. Bueno, este es el enfoque que lo plantea Alicia Fernández, que como todos lo conocemos, en donde se busca nuevas estrategias de intervención para que se puedan diseñar propuestas que puedan responder y que puedan responder a la diversidad y que puedan promover la equidad. Así que bueno, en este sentido estamos muy contentos desde el Colegio Profesional de Psicopedagogía de Salta, poder trabajar en conjunto con el licenciado Cruz Álvarez, en donde nos va a brindar diferentes tipos de herramientas que nos permitan como profesionales poder abordar a estas necesidades específicas que tiene cada alumno en particular. Así que bueno, si quiere podemos ir comenzando, seguimos admitiendo, pero ya hay varias Bien, colegas. perfecto. Bueno, comenzamos entonces. Muy buenas noches a todos, es un gusto saludarlos nuevamente, agradecerle al Colegio Profesional de Psicopedagogos de Salta. En este mes de la psicopedagogía, hoy vamos a compartir una charla que versa sobre cómo nosotros podemos ir fomentando la inclusión y el aprendizaje en entornos escolares con algunas estrategias efectivas de intervención. Siempre es importante tener en cuenta esto, ya que a veces el día a día a nosotros nos va encontrando desde otro lugar y nos va haciendo repensar nuestra propia práctica, ¿sí? Por eso muchas veces tenemos que pensar en cómo nosotros, ¿sí? Vamos tratando de ubicarnos desde un sentido que esté relacionado, vinculado al cuál va a ser la visión que nosotros vamos a tomar del estudiante, de ese estudiante que podemos pensarlo como un educando que aprende desde las nuevas realidades a las cuales se encuentra vinculado en el día de hoy, a los docentes que están dentro de las aulas, pero también a aquellos marcos teóricos que están vinculados a la formación básica. Y cuando hablamos de formación básica, no solamente nos remitimos a las cuestiones que están referidas en los diseños curriculares, sino también a la formación docente. Un punto que también vamos a desarrollar más adelante, porque tiene que ver con cómo desde nuestro rol podemos ir acompañando a los docentes, que son los que se encuentran en el día a día dentro de las aulas en los procesos de formación y aprendizaje de nuestros estudiantes. Insisto, nuevamente es agradecerles por su presencia. Sé que un viernes a las 8 de la noche es complicado, muchos están cansados, ya venimos de una semana agotadora y ya a esta altura del año, pero bueno, yo no quería dejar de compartir esta invitación y el por lo menos estar y revisar estos conceptos que nos pueden ayudar a tener otra mirada. Bien.
Perfecto. Me Entonces, gustaría aclararle que con respecto a la asistencia no se la va a tomar todavía, por lo tanto no hace falta que coloquen sus datos en el chat. Al finalizar se le va a enviar un formulario en donde van a tener que colocar sus datos y el código de seguridad para que después puedan recibir la certificación. Gracias. muy bien. Válida la aclaración, entonces, podemos pensar en que todos sabemos que la educación es un derecho que hace la condición del ser humano. Eso es esencial como condición para que la persona sea persona. Y ahora yo les planteo que imaginemos un mundo donde cada niño, cada joven, sin importar su origen, sin importar su condición, sus habilidades, sus capacidades, sus diferencias, tenga las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad, donde todos los estudiantes sean valorados, respetados y tengan siempre las mismas oportunidades tanto de aprender como de desarrollarse. Eso es importante para tener en cuenta, ¿sí? Nosotros debemos pensar que ese mundo donde sea un espacio de inclusión efectiva, tiene que ser un escenario posible en este siglo XXI. Sé que suena impactante, pero, porque lo es, pero también es factible de que nosotros podamos hacerlo, podamos llevarlo a cabo desde nuestra profesión, acompañando los diferentes espacios que debemos tener presente y sobre todo teniendo en cuenta que hoy hay escuelas donde todavía, ¿sí?, se siguen proponiendo prácticas pedagógicas homogeneizantes, ¿sí? Tanto pedagógicas e institucionales. En este punto es válido aclarar que nosotros debemos tener en cuenta que es donde nosotros debemos repensar el cómo está configurada la escuela hoy. Si nosotros vamos a desarrollar nuestra tarea en una escuela o hacer el acompañamiento a un estudiante en una escuela donde esas prácticas pedagógicas e institucionales sean homogeneizantes, debemos tratar de ver de qué manera o qué estrategias utilizamos para llevar esta realidad de que no exista algo homogeneizante, sino que pensemos a la diversidad y a la inclusión como una práctica heterogénea, una práctica que nos permita a nosotros revisar sobre todo, ese proceso de inclusión del estudiante al que acompañen. Hoy en muchas escuelas la repitencia surge como alternativa a la no apropiación de saberes, ¿sí? De los saberes tanto en tiempo y en forma. Eso conocemos perfectamente que dentro de los aprendizajes de la persona, del sujeto, del niño, puede tener diferentes tiempos. Entonces nosotros debemos pensar que un niño que está en primer grado, que todavía no llegó en octubre el proceso de alfabetización, ¿sí?, puede ser que llegue recién a mitad de segundo grado. Entonces nosotros, ¿por qué vamos a coartar esa posibilidad del niño haciéndolo que repita? Nosotros debemos promover que existan esos formatos de unidad pedagógica, ese ciclaje entre primer y segundo grado, donde si el alumno todavía no se apropió de esos contenidos y llega a abril del segundo grado sin esos contenidos, puede retomar en el nivel anterior, el primer grado, y el compartir, pero tiene que ver con el reagrupar, con el repensar la educación. Por eso es que sabemos también de que hoy dentro de la escuela hay una presencia de diversidad tanto de enfoques metodológicos vinculados a la enseñanza como de diversidad de pensamientos y formas de cómo se transmiten esos contenidos. Y ahí es donde nosotros debemos tratar de acompañar a ese docente, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, debemos naturalizar positivamente los diferentes espacios educativos. Cuando hablamos de naturalizar positivamente los espacios educativos, nos referimos a que el estudiante, ese estudiante al que acompañamos nosotros, podamos crearle las condiciones necesarias, los factores tanto externos como internos, para que ese niño pueda encontrarse dentro de la escuela con un espacio, con un entorno de bienestar educativo. Pero esto
lo vamos a realizar siempre con el acompañamiento. Por eso decía que nosotros debemos tener en cuenta que las prácticas pedagógicas homogeneizantes van en contra de esto, van en detrimento de esto. Y nosotros debemos tratar de que las estrategias de inclusión sean realmente efectivas, ¿sí? Sabemos también de que hay una forma de trabajarlo y es a través de la construcción social y cultural. ¿De quién? Tanto de aquellas personas que están acompañando a esos estudiantes, como también del plantel docente. Si nosotros trabajamos dentro de la institución como parte de un gabinete, o bien trabajamos acompañando a un docente en un proceso de inclusión de un estudiante, ¿sí? Ahí es donde tenemos que tratar de incidir para poder generar ese cambio. ¿Por qué? Porque el espacio educativo tiene que ser visto como un dispositivo de acción, un dispositivo que impacte en la vida no tan solo de nuestro estudiante, del cual acompañamos y estamos llevando un proceso de inclusión, sino también del resto de los compañeros, ¿sí? Y ahí es donde nosotros debemos pensar en esas estrategias de acción que realmente sean positivas en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Para esto debemos pensar que hay un currículum, un diseño curricular que está regido y que está bajado a través de las políticas ministeriales, tanto de Nación como de cada una de las jurisdicciones, pero nosotros debemos pensarlo como algo flexible, como algo que esté contextualizado, no tan solo a la jurisdicción o provincia de la cual esté vinculado, sino también a la escuela y a la región donde esté ese, ese diseño curricular, ese currículum. ¿Me explico? O sea, nosotros debemos pensar, secuenciar, trabajar, revisar a través de qué formato yo voy a trabajar ese contenido o voy a desarrollar esa capacidad o voy a generar esa habilidad dentro de lo que es el proceso o la estrategia de intervención que yo vaya a realizar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre debemos pensar que tiene que ser una construcción en torno a las características, a las necesidades y a las potencialidades de quienes aprenden, de nuestro grupo de estudiantes. ¿Bien? Pensemos entonces, nosotros sí, trabajamos con un solo estudiante, ese estudiante está dentro de un grupo de estudiantes, ¿sí? Entonces, inevitablemente, nuestra presencia dentro del aula va a hacer que tengamos también una vinculación con el resto del grupo de estudiantes. Si no, voy a terminar siendo un ajeno, un externo que solamente va y se dedica a trabajar con Juancito, ¿sí? Pero la idea no es solamente trabajar con Juancito, porque si yo logro vincular a Juancito con el resto de los compañeros, también voy a lograr esa articulación que estoy necesitando. Para esto nosotros sabemos que se necesita una demanda, y hay una creciente demanda y una propuesta formativa que vaya articulando el desarrollo de los contenidos con las capacidades que necesita tener ese estudiante, tanto desde en la resolución de situaciones problemáticas, como de la oralidad, la lectura y la escritura, por ejemplo, ¿sí? Esto implica que también nosotros trabajemos desde las potencialidades, no tan solo individuales del estudiante del cual realizo el acompañamiento, sino también grupales. Esto me va a permitir a mí poder enfrentar la realidad, ¿sí?, con condiciones más favorables, tanto para mi estudiante como para mi grupo de estudiantes, que va a incluir, obviamente, componentes cognitivos y socioafectivos para una formación integral. Por eso es que yo les decía recién que es importante que no tan solo nos vinculemos con el estudiante con el cual nosotros vamos a hacer el proceso de inclusión, ¿sí?, tanto dentro del aula, en el gabinete o en el espacio donde yo realizo la atención de mi paciente o de mi estudiante, ¿sí? Sabemos también de que es importante trabajar con el tema de los contenidos, ¿sí? Esos contenidos que son prioritarios para que el estudiante aprenda, porque esto le va a permitir anclar, vamos a un concepto de César Coll, ¿sí?, ampliar
e ir incorporando y producir nuevos conocimientos. Eso siempre es importante para que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿sí? Cuando hablamos de capacidades, que era lo que estuve diciendo 2 o 3 diapositivas antes, hablamos que las características de las capacidades fundamentales suelen tener un alto grado de complejidad. Pero nosotros, si lo logramos desarrollar, ¿sí? Vamos a generar un aprendizaje conectivo. Y ese aprendizaje conectivo se va a ver reflejado después con las intencionalidades formativas que tiene el currículum. Esas características que tienen las capacidades fundamentales, ¿sí? Van a traer después un impacto directo en las trayectorias escolares de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque al revisar las trayectorias escolares de nuestros estudiantes, nosotros vamos a poder saber y tener en cuenta ese, esa correspondencia entre lo propuesto, entre lo aplicable y entre lo proyectado. Esto me va a permitir a mí trabajar después con un mejoramiento de la calidad de vida de mi estudiante y de un proceso que no tan solo le permita a él adquirir el conocimiento en el momento que lo sabe, sino en un aprendizaje que sea continuo para su vida. Ahora bien, pensemos nosotros en cómo sería un proceso de capacidades, ¿sí? ¿No se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha. Ah, bien, perfecto, gracias. No, bien, gracias. Bueno, siguiendo entonces con lo que traje para compartirles hoy. Dentro de este desarrollo de capacidades, ahí es donde nosotros vamos a empezar ahora a revisar cuáles serían, ¿sí? Como ustedes verán, acá tenemos 3 círculos. Después vamos a pasar a otros más. El primero, el abordaje de actividades lingüísticas. El hablar, el escuchar, el leer, el escribir, ¿sí? Oralidad, lectura y escritura. Bien, el abordaje de estas actividades lingüísticas nos van a permitir a nosotros que el estudiante pueda conectarse correctamente con el afuera. Sabemos, desde una perspectiva vygotskiana, que el desarrollo del lenguaje se va produciendo desde que el niño nace y cuando se va vinculando con la sociedad que lo va acompañando. A mayor nivel de procesos culturales, de intervenciones culturales, voy ofreciéndole diferentes situaciones que van desafiando y van produciendo esa variabilidad que nosotros necesitamos para que el estudiante tenga un mayor desarrollo de este tipo de actividades. Y a su vez también voy a tratar de ir fomentando tanto el desarrollo del análisis y la resolución de situaciones problemáticas para la vida cotidiana, algo que también nosotros debemos tener en cuenta cuando abordamos un proceso educativo. No tan solo centrarnos exclusivamente en lo escolar, sino también en brindarle esta posibilidad al estudiante para que un día pueda tener la capacidad de poder desarrollarse él completamente, tal vez sin el apoyo o con un menor apoyo eh, que le va a dar a él libertad para poder continuar con una vida distinta y con otras herramientas y con otras perspectivas. ¿Sí? Vamos a pasar esta, porque tenía planificada una encuesta, pero la vamos a dejar ahora, después se les voy a enviar. Bueno, pensemos ahora entonces en diferentes herramientas para una práctica transformadora. Primero, nosotros si vamos a hablar de herramientas para una práctica transformadora, debemos pensar en las políticas educativas. Las políticas educativas, tanto desde un Ministerio de Educación, como desde una Secretaría de Educación, como desde las que llegan a la escuela y se implementan desde los equipos directivos y luego después redundan en la práctica diaria del docente, deben ser siempre
establecidas bajo un marco, un enfoque que no sea homogeneizador, ¿sí? Porque nosotros debemos pensar que se debe trabajar desde la diversidad, reconociendo las diferencias individuales. Las políticas educativas hoy por hoy deben asumirse desde ese compromiso. Pero obviamente, nosotros, si no encontramos una política educativa que apunte hacia eso, debemos de ver cómo lo trabajamos y cómo lo vamos revisando. Y en ese sentido se habla también de una construcción de una pedagogía que sea significativa en una sociedad que sabemos que es diversa. ¿Sí? Sabemos que es diversa desde que la sociedad es sociedad y desde que el hombre es hombre. Bien, pero sobre todo en estos tiempos, en una sociedad que el enfoque o que prime, mejor dicho, que prime la importancia de una educación que sea adaptada no tan solo al estudiante que yo acompaño, sino a cada uno de los estudiantes que tengo dentro de mi aula o dentro de mi grupo de estudiantes con el cual trabajo o del grupo de personas con el cual yo estoy. Siempre es importante tener en cuenta que las políticas educativas marcan y delimitan el horizonte de hacia dónde yo voy y hacia dónde pienso o establecer algo. Por eso es que cuando se realizan las consultas curriculares, nosotros como profesionales psicopedagogos que conocemos y trabajamos en procesos de inclusión, debemos participar, porque ustedes son aquellos agentes que están en estos procesos de inclusión y trabajan efectivamente con los estudiantes que tienen algún tipo de dificultad. Y ahora tocamos el tema que ustedes conocen, las famosas VAP, ¿sí? Y acá debemos trabajar en eliminar esas barreras para aprender y participar. Sabemos que debemos tratar de generar estrategias efectivas, y ustedes fíjense que yo utilizo mucho la palabra efectiva, ¿sí? Tanto estrategia como herramienta, como dispositivo de acción, porque esto nos va a permitir a nosotros garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación de nuestros estudiantes, ¿sí? Cómo también trabajamos nosotros la eliminación de barreras para aprender y participar. ¿Cómo lo trabajamos? Evidentemente con los docentes, a través de capacitación y sobre todo de reflexión. Siempre tengamos en cuenta que en cada institución donde nosotros vayamos a llevar nuestro acompañamiento, es necesario discutir en el buen sentido, poner en cuestionamiento, poner eh, a disposición nuestro conocimiento, ¿sí? Para poder ir modificando esas concepciones estigmatizantes que se suele tener sobre algunos estudiantes y sobre todo para promover un ambiente que sea realmente inclusivo, ¿sí? El otro día visitando una escuela, me decía la directora, eh, nosotros queremos ser una escuela inclusiva, tenemos un estudiante que tuvimos que decirle que no, porque no se podía modificar, está en silla de ruedas, de estudiante. No se podía modificar el edificio porque está considerado patrimonio histórico. Bueno, entonces, ¿de qué manera se eliminó esa barrera? Y bueno, tenemos dos personas que ayudan a que ese estudiante pueda ingresar a la escuela y levantando la silla de ruedas, porque tiene escaleras, y bajando la silla de ruedas al inicio, tanto al inicio como a la salida de clase, ¿sí? Pero la idea es que nosotros podamos pensar y reflexionar en esto. En vez de decirle al estudiante, no, no te vamos a recibir en esta escuela, buscate una escuela que tenga rampa, nosotros busquemos la solución ante determinada problemática. Y ahí está como nosotros vamos a tratar de empezar a erradicar estos conceptos de estos conceptos estigmatizantes y sobre todo ir promoviendo estos ambientes que sean inclusivos. Volvemos a tocar el tema ahora de currículum, ¿sí? Un currículum flexible. Ustedes saben perfectamente que cada centro educativo tiene un proyecto, un PEI, proyecto educativo institucional. Y ahí es donde nosotros debemos tratar de generar que cuando se trabaje, primero, cuando entramos en una escuela, debemos pedir el PEI para saber hacia dónde va esa escuela, cuál es la mirada de esa escuela, sobre todo en la inclusión, ¿sí? Ahora, bien,
si existe la posibilidad de poder realizar aportes al PEI, porque cada tanto una institución sana, una institución que quiera avanzar continuamente en el bienestar educativo de sus estudiantes, ¿sí? Va a revisar el PEI constantemente. No les estoy diciendo que ni mes a mes, ni año a año, pero sí va a ir buscando adaptar ese PEI, bien, ese proyecto educativo, y ahí es donde nosotros, insisto, debemos tratar de poder participar, ¿sí? ¿Por qué? Debemos tratar de generar que ese PEI hable de inclusión, porque si nosotros dejamos explícito en el PEI a la inclusión, ¿sí? Vamos a trabajar y vamos a considerar sobre todo a los alumnos que son o se encuentran en un estado de vulnerabilidad y sobre todo, ¿sí? Sí, vamos a poder generar que ese currículum se pueda adaptar a las necesidades de nuestros estudiantes que acompañan. Cuando ya el proceso, cuando ya el proceso implica otras cuestiones, ¿sí? Ahí es donde nosotros también debemos dejar explícito que las adaptaciones curriculares, que son porque necesitan ser significativas, ¿sí? Deben estar acompañados de un proceso de incorporación, de facilitación del aprendizaje en todos los alumnos que se encuentren en diferentes capacidades o diferentes habilidades. Y ahí quiero hacer ahí como un parate para repensar nosotros, sobre todo, el tema de cómo podemos hacer para facilitar los procesos de aprendizaje. Y tiene que ver las herramientas y el acompañamiento que le vamos a dar nosotros al docente que está a cargo del grupo de estudiantes, ¿sí? O también al niño con el cual trabajemos, y sabemos muchas veces que también la familia debe integrar y debe compartir estos procesos para que el estudiante pueda tener un correcto desarrollo de su proceso de inclusión dentro de una institución educativa. Otro tema importante para poder hablar es la evaluación y la promoción, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de evaluación y promoción, hablamos de que la evaluación es un proceso, ¿sí? Y de que es un proceso más que importante, ¿sí? Debemos repensar en cómo vamos a identificar tanto las habilidades, las capacidades desarrolladas y a su vez que esos mismos criterios puedan ser flexibles. Si nosotros nos vamos a centrar en un solo modelo evaluativo, ahí es donde vamos a cometer el error. Y eso también debemos comentarle a los docentes, eh, ponerlo en discusión, revisarlo y brindarle, porque muchas veces el docente, por eso recién, volviendo a otra de las diapositivas, hablaba de formación docente. Muchas veces el docente no tiene las herramientas necesarias para poder realizar un acompañamiento en un proceso de inclusión. Y para eso está la figura del psicopedagogo. Pero el psicopedagogo, ¿qué debe hacer? Debe acompañarlo brindándole diferentes estrategias, diferentes herramientas para que pueda generar un dispositivo de evaluación que realmente, ¿sí?, me permita a mí identificar lo que el estudiante pudo aprender. Y en ese identificar vamos a hablar de las adaptaciones en las evaluaciones, que tiene que ver con el uso de diferentes formatos para poder tomar una evaluación. En ningún lugar está explícito que una evaluación debe ser tomada solamente de forma escrita o de forma oral, sino la evaluación debe garantizar la igualdad de oportunidades. No me voy a adelantar mucho a esto porque después vamos a tocar específicamente los modelos de evaluación, ¿sí? Algunos modelos de evaluación que pueden ser interesantes para que lo repensemos y lo revisemos conjuntamente. Otro punto importante a tener en cuenta está relacionado con los servicios y los recursos de apoyo, ¿sí? Servicios tiene que ver con aquellos dispositivos y el uso de la tecnología que me va a facilitar a mí el proceso de aprendizaje. Justamente el otro día nos estaban solicitando en una escuela poder tener una tablet a disposición de un estudiante que necesita
¿sí? Para poder tener un correcto proceso de aprendizaje, porque bueno, se le dificulta por X motivo el poder escribir. Entonces, ahí está como nosotros vamos a tratar de ir buscando la mejor forma del trabajo, tanto con los dispositivos como con la tecnología, ¿sí? En una materia que escribí para la universidad en su momento, que se llama eh, Tecnologías del Aprendizaje Distribuido, eh, a ver, ¿es esa? Sí. Hablo sobre, pongo al final de la escritura de la materia a disposición muchos recursos para diferentes tipos de capacidades que tiene un estudiante. Diferentes recursos que los tenemos hoy a mano. Antes, en su momento, muchos años atrás, el uso de la tecnología no estaba tan a mano y tan a disposición como lo tenemos hoy, e incluso muchos recursos que son gratuitos. Bien. Entonces, bueno, si teníamos que comprar una batería de test, venía con el libro, con esto, y realmente era una inversión costosa, saben ustedes de lo que estoy hablando, y hoy por hoy tenemos muchos recursos a disposición, pero bueno, eso tiene que ver con cómo yo me voy centrando en las diferentes necesidades que tienen mis estudiantes y cómo voy realizando búsquedas correctas del material que voy necesitando para ese acompañamiento que muchas veces resulta ser mucho más eh, interesante para el estudiante y sobre todo para poder reforzar algunos conocimientos o desarrollo de capacidades que yo necesito que el estudiante aprenda, ¿sí? Y también tengamos en cuenta que este apoyo, este recurso de apoyo, puede ser que no solamente sea para mi estudiante en determinado momento, sino también puede ser también utilizado para el resto del grado, el resto del curso. Porque independientemente de su discapacidad, en algún momento todos necesitamos trabajar con diferentes recursos de apoyo, ¿sí? Y muchas veces el docente y el profesional psicopedagogo debe tener a mano diferentes herramientas para poder trabajar con su estudiante, con el acompañamiento que está realizando. Vamos ahora a trabajar o a presentar una, una experiencia positiva, ¿sí? Y después vamos a ver cómo vamos a ir encontrándole la, la vuelta a esto. Mateo es un estudiante de tercer grado con síndrome de Down. Mateo se integra a una escuela primaria convencional. Su llegada al aula va despertando curiosidad, obviamente, y acá nosotros pensamos en que surgen dudas en el equipo docente de cómo puedo hacer yo para acompañar y trabajar a este estudiante, trabajar con este estudiante, y cómo sería su relación con los demás estudiantes. Bien, bueno, tenemos 4 puntos, ¿sí? Tenemos 4 puntos. Ustedes pueden ver que en la placa figura adaptación curricular, colaboración con especialistas, que ahí entraría lo que tiene que ver con nosotros, promoción del trabajo en equipo y educación en valores. Si hablamos de adaptación curricular, ¿sí? Los contenidos deben ajustarse específicamente a las capacidades que tenga Mateo. Si Mateo ha desarrollado el proceso de lectoescritura en determinado nivel, nosotros debemos generar los objetivos sumamente claros para que él pueda seguir adquiriendo o por lo menos conectarse con ese contenido de acuerdo a su capacidad de alfabetización que tenga Mateo. En la colaboración con un especialista puede ser a través del acompañamiento que suelen realizar tanto los profesores de educación especial como los profesionales psicopedagogos, colaborando con el maestro del aula, 1, 2, 3 veces a la semana, de acuerdo a lo que cada obra social disponga, o si pertenecen a un gabinete de una escuela, o lo que sea,
¿Para qué? Para poder ayudar y poder acompañar al docente en la elaboración de las estrategias y sobre todo en la planificación. El docente, ¿qué hace cuando vos estás trabajando en el aula con él? Te da la planificación y te dice, bueno, a ver, adáptamela. A ver, en vez de adaptámela, vení, profe, nos sentemos, revisemos cómo sería, qué tipo de actividad. Vos también lo conocés, pasa más tiempo con vos que conmigo. Conmigo yo vengo 2 o 3 veces a la semana, vengo un par de horas. Bueno, a ver, ¿qué te parece? ¿Qué podemos hacer? También tomemos del docente su experiencia, ¿sí? ¿Sí? Nosotros vamos a acompañar, nosotros vamos a colaborar en el proceso de educación. Eso debemos también tener en cuenta. En esto también es importante pensar en la inclusión con el grupo de pares, en la inclusión y en el trabajo colaborativo, en el trabajo en equipo. Esto va a fomentar que nuestro estudiante pueda incorporarse, ¿sí? Y pueda ir sobre todo generando vínculos con el otro. Y saben perfectamente ustedes que cuando el estudiante va conviviendo en el día a día y va generando esos lazos y esos vínculos, los cuidados entre los compañeros son diferentes, ¿sí? Porque permiten que vayan aprendiendo diferentes fortalezas, ¿sí? No tan solo a nivel individual, puede ser Mateo, sino también a nivel grupal. Les voy a contar un caso ahora rápido, de la universidad. Teníamos un estudiante que tenía parálisis múltiple. Bueno, sus compañeros se turnaban para poder acompañarlo a él en diferentes situaciones donde no podía escribir o tenía que comunicarse a través de la computadora, había que prenderle la computadora, había que ayudarlo en el ingreso a la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? En esto tiene que ver mucho cómo nosotros vamos generando ese tipo de vínculos y haciendo de la diversidad y de la inclusión una filosofía que entre dentro del proceso de aprendizaje eh, como algo que esté y que sea positivo, que sea sobre todo basado en educación en valores, ¿sí? Nosotros debemos pensar y posicionarnos desde ese lugar, donde se trabaje tanto la empatía como el respeto, donde se trabaje también la promoción de un ambiente que realmente sea inclusivo y se vea la diversidad del grupo de estudiantes como una riqueza positiva, una riqueza que dentro de la diversidad enmarque el, lo positivo del grupo, ¿sí? Si nos ponemos a pensar desde el pensamiento de Howard Gardner con las inteligencias múltiples, sabemos perfectamente que cada uno tiene una inteligencia, 2, 3 más desarrolladas que el resto. Entonces veamos nosotros también y acompañemos al docente, volvemos a la colaboración con el especialista, que en este caso serían ustedes, de cómo vamos sugiriéndole al docente también el, la incorporación de nuestro estudiante de acuerdo a cómo se encuentra en el día a día en diferentes grupos de trabajo. ¿Sí? Eso va a ir generando otras cuestiones. Ahora, ¿cómo mejoramos nosotros esta experiencia positiva? Porque no solamente es quedarnos con la experiencia positiva, sino también es pensar en seguir trabajando. Porque si yo solamente me quedo con esto, con eso me quedo y nada más. ¿Sí? Y acá debemos repensar nuestro trabajo como profesionales de la psicopedagogía, tanto desde la formación continua, organizar talleres, no tan solo para los docentes de la institución, sino también para los padres, ¿sí? Para que puedan ir conociendo de las diferentes problemáticas que pueden llegar a tener un grupo de estudiantes, que puede llegar a tener el estudiante que estoy acompañando, priorizando un enfoque de educación inclusiva, trabajando con diferentes técnicas y herramientas que se vayan desarrollando en el aula para que el padre también esté al tanto de por qué se realizan las cosas, de cuándo se realizan las cosas y cómo se realizan los trabajos dentro del aula. Eso siempre es importante tener en cuenta. Y también hablamos de una capacitación propia, ¿sí? De
No, yo ya me recibí de psicopedagogo y no estudio nunca más. Entonces, hoy que tengamos 100 personas que están viendo esta charla, porque es más que nada una charla de algunas cuestiones que he ido recopilando, ¿sí? Y que tiene que ver con esto de cómo podemos fomentar la inclusión y el aprendizaje, tiene que ver con esto, ¿no? De poder seguir formándose, de saber que, insisto, un viernes a las 9 menos cuarto estamos trabajando, estamos pensando, estamos revisando algunos conceptos que muchas veces por el trajín diario se nos van pasando y se nos va quedando. Y la idea es que esto sea un puntapié para que ustedes continúen y puedan leer y puedan acceder a mayor material y puedan seguir profundizando siempre. Nuestra profesión es algo que nos lleva constantemente a capacitarnos. Eh, Estaba revisando algunos libros ahí para compartir. Pero bueno, eso después. Eh, Pensemos ahora en cómo seguimos mejorando esta experiencia positiva. Hablemos de un feedback activo, ¿sí? Cuando hablamos de un feedback activo, hacemos referencia a que podamos, independientemente de la formación continua, el trabajo con los docentes, de crear canales de comunicación con los docentes, con Mateo, con su familia, con los especialistas, porque muchas veces Mateo no solamente tiene el profesional psicopedagogo, sino tiene al fonoaudiólogo, tiene al médico clínico, tiene al neurólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto me va a permitir a mí recibir retroalimentación para poder realizar los diferentes procesos adaptativos que tenga que hacer y sobre todo en el proceso de enseñanza y aprendizaje en el cual está inmerso Mateo, ¿sí? Y ahí hablamos de integrar con otras áreas, ¿sí? Nosotros no solamente debemos tener en cuenta que el estudiante va a trabajar contenidos relacionados a ciencias sociales, ciencias naturales, lengua o matemáticas, sino también está cruzado por otros espacios curriculares que tienen que ver con el desarrollo de las artes, música, teatro, deporte, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Conocí el caso de una AT que acompañaba, ¿sí? A su pacientito en natación, ¿sí? Entonces, pero ella lo acompañaba desde dentro de la pileta, ¿sí? Entonces, nosotros debemos pensar que esto también va favoreciendo a los procesos de inclusión. Y uno dice, pero ¿por qué puede favorecer que también porque el niño se siente seguro? ¿Sí? Cuando el niño ya se empezó a sentir seguro en este espacio que era distinto para él, distinto ¿por qué? Porque era una nueva experiencia que estaba teniendo, ¿sí? Ya la acompañante sale de este espacio, ¿sí? Y ya lo acompaña desde afuera. Y ya el niño generó esa confianza con su grupo de compañeros y pudo quedarse ahí. Para esto también otra de las cuestiones es promocionar el liderazgo estudiantil, ¿sí? A ver, ¿de qué forma yo puedo ir acompañando a Mateo para que Mateo en diferentes actividades escolares tome también protagonismo, ¿sí? Para que esto mejore su autoestima, su autonomía? Vieron de que muchas veces el docente tiene los secretarios en diferentes actividades. Bueno, nosotros debemos bregar porque Mateo también cumpla determinadas cuestiones, ¿sí? En diferentes actividades para que ese proceso realmente sea inclusivo. Y ustedes me pueden decir, sí, profesor, eso es obvio, eso lo tienen que hacer. Sí, se debe hacer, pero en algunos casos se deja de lado porque y ahí volvemos a este concepto estigmatizante del que hablé anteriormente, ¿sí? Donde decimos, ay, no, no puede, ¿sí? Debemos pensar nosotros de qué forma puede. Por eso hablo de estrategias efectivas de intervención. Entonces, no solamente debemos quedarnos con la experiencia positiva, sino también debemos pensar siempre en ir un pasito más allá, siempre en ver cómo podemos ir generando nuevas estrategias para que mi proceso de acompañamiento no solamente quede ahí, sino pueda seguir generando mejoras en el acompañamiento. Vamos ahora a una experiencia negativa. Sofía es una estudiante de sexto grado que tiene discapacidad visual. Ingresa a una escuela que previamente no había tenido estudiantes con
necesidades educativas derivadas de la discapacidad, bueno, como le quieran llamar. En la escuela, falta de recursos. La escuela no contaba con material adaptado para tener un estudiante con discapacidad visual, ni tampoco soporte tecnológico, ni recursos informáticos para que ella pueda revisar. Obviamente, el docente tampoco contaba con una preparación previa en educación inclusiva, ¿sí? Entonces no podía atender adecuadamente a este estudiante. Pero también, mejor dicho, había ciertas actitudes negativas en algunos estudiantes, en algunos compañeros, e incluso en algunos docentes que por prejuicios, por resistencia a la inclusión, hacían que Sofía sintiera que no era querida dentro de la institución, ¿sí? Dentro de la escuela. Entonces, decimos, bueno, ¿cómo hacemos acá? ¿Qué podemos repensar nosotros teniendo en cuenta la inclusión y el aprendizaje? Tenemos una escuela que tiene esta realidad. Falta de recursos, falta de formación y preparación del docente, ¿sí? Que a ver, que el docente tampoco tiene la culpa ni tiene que estar formado para, ¿sí? Ahí es donde nosotros veamos ahora de qué forma podemos generar un cambio. Y también estaban las actitudes negativas. Entonces, ¿cuál sería el cambio? ¿Cuál sería la propuesta de mejora que nosotros podemos pedir o podemos repensar? Primero, una formación específica, ¿sí? Y ahí, si nosotros somos el acompañante de Sofía, volvemos a ofrecer capacitación específica para ver de qué forma se puede trabajar en adaptaciones curriculares a través del uso de tecnología asistiva, a través de estrategias pedagógicas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, yo recuerdo haber tenido un estudiante en la universidad que en psicopedagogía, que ella tenía una discapacidad visual casi al punto de la ceguera. Entonces, nosotros, cuando ella se inscribe en la carrera, en el ciclo complementario, nos manifiesta esto, se puso a trabajar al departamento de inclusión, y el departamento de inclusión encontró determinado software que ella, para poder rendir, ¿sí? Nosotros debíamos enviarle el texto de los parciales en Word, ¿sí? En determinada tipología textual. Bien, el software se le instaló en su computadora y ella leía, le ponía descargaba el archivo quedaba ahí, ella lo leía y después ella iba respondiendo a las preguntas en base a lo que iba aprendiendo de este mismo lector del dispositivo, ¿sí? Para poder dar las respuestas que necesitaba. Bueno, esta estudiante se pudo recibir realmente trabajando con esta articulación, con estos recursos que son realmente adecuados para el trabajo. Y en ese sentido nosotros debemos pensar cómo también vamos a ir acercando a los diferentes ministerios, ¿sí? A los diferentes entes que estén trabajando en lo que es educación, porque muchas veces nos encontramos con realidades en algunas escuelas que no cuentan con los recursos suficientes. Y ahí es donde nosotros debemos tratar de trabajar tanto con el equipo directivo, con la gente de educación del municipio en el cual nos encontremos, con las secretarías de educación, para poder generar estos espacios, hasta incluso con fundaciones, ONG. Entonces nosotros nunca debemos de bajar los brazos y de buscar la mejor forma de que nuestro estudiante pueda tener un proceso de aprendizaje correcto, ¿sí? Insisto, en el buscar se encuentra. Y en esto también hablamos de la promoción de la sensibilización, ¿sí? Fíjense que está muy relacionado también con lo de la formación específica, pero la formación específica está relacionado directamente con
los docentes. Cuando nosotros hablamos de promoción de la sensibilización, hablamos de que esto está pensado para los estudiantes, hasta incluso para las familias de los estudiantes, porque esto me va a permitir a mí revisar y ir desmitificando algunas cuestiones que están vinculadas a esta discapacidad que tiene este estudiante. Bien, entonces, esto me va a ir generando a mí diferentes espacios de diálogo donde Sofía pueda ir encontrándose desde otro lugar con sus compañeros, expresando sus dudas, sus inquietudes, sus necesidades. Esto me va a permitir a mí también buscar la mejor forma de encontrar tanto la herramienta adecuada para poder favorecer un proceso correcto de inclusión, pero también de vincular a este estudiante desde otro lugar, ¿sí? Tiene que ver también con cómo voy generando, ¿sí?, esa inclusión correcta con estudiantes, con los compañeros, ¿sí? Y también hablamos de la colaboración con los especialistas. Y ahí es donde volvemos a entrar nosotros como especialistas, con asesores especiales, con docentes de, de discapacidad visual, ¿bien? Que me permitan a mí adquirir esos conocimientos que yo necesito para poder generar un correcto proceso, insisto, de adaptación. Y a su vez también generar este buddy system que está al final en esta propuesta de mejora, que tiene que ver con un sistema de acompañamiento del estudiante, ¿sí? Eso nosotros no podemos obligar a los estudiantes a participar, pero si después de desarrollar la campaña de sensibilización o la propuesta de sensibilización, donde podemos trabajar con los diferentes estudiantes a través de, en alguna jornada, en alguna salida educativa o lo que sea, eh, poniéndolos en el lugar de este estudiante, puedo ir generando este sistema de acompañamiento, ponerle el cuerpo, ¿sí? Ponerle el cuerpo a una realidad que vive un par mío, que vive un compañero mío, ¿sí? Entonces, porque, ¿qué suele pasar? Se relacionan solamente con uno, con dos, con tres a lo sumo de sus compañeros. Y nosotros tenemos que tratar de generar que sea para todo el grupo de estudiantes. Pero insisto, eso es a través de un proceso de sensibilización que debemos ir generando de a poco, porque si no lo que vamos a generar es rechazo, ¿sí? Bien, esa sería la presentación de una situación positiva y una situación negativa. Ahora pensemos en que tenemos otra herramienta, que es el diseño universal del aprendizaje. Ustedes saben perfectamente que el diseño universal del aprendizaje no surge del campo educativo, sino surge de la arquitectura, por allá cerca de los años 80, ¿sí? Y fíjense que en este diseño universal del aprendizaje nos permite a nosotros encontrar o basarnos en tres principios fundamentales: la representación, la acción y la expresión, y la participación y el compromiso. Y ahí es donde nosotros vamos a pensar o revisar cómo vamos a representar, proporcionar múltiples formas de representación de los contenidos que yo quiero acercar a mis estudiantes, de información que quiero acompañar. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que todos tenemos, y acá no solamente vamos a meternos en mi estudiante con alguna necesidad derivada de la discapacidad, sino también con todo el grupo de estudiantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que esto nos va a permitir a nosotros abordar diversas necesidades y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Sabemos que hay diferentes estilos, ustedes lo pueden detectar dentro del aula, lo pueden detectar con sus pacientes, lo pueden detectar dentro del ámbito donde ustedes estén desarrollando su profesión. Entonces, la representación es uno de los puntos importantes que tiene el DUA, ¿sí? De los tres puntos fundamentales. El segundo es la acción y la expresión, que eso nos va a permitir a nosotros ofrecer diferentes opciones y medios para que los estudiantes nos demuestren su conocimiento. Y ahí volvemos a tocar el tema de evaluación,
¿sí? Si el estudiante que yo le estoy pidiendo una evaluación que corresponde a un enfoque homogeneizante, ¿cuál sería? Una evaluación escrita, para todo el mundo igual. Cuando yo puedo tener en un aula un niño dentro del espectro, puedo tener una niña con discapacidad visual, puedo tener un niño con síndrome de Down, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, si yo me baso en ese modelo de evaluación homogeneizante, no le voy a estar permitiendo la posibilidad ni a estos niños ni al resto de poder expresarse de otra forma. Cuando hay diferentes formas de presentar una evaluación, que puede ser a través de un video, puede ser a través de un audio, puede ser a través de una representación manual con alguna maqueta o con algún afiche de cualquier forma. Eso también va a ir generando no tan solo el desarrollo de capacidades individuales, sino también en determinados momentos el trabajo en grupo, pero el trabajo en grupo correctamente desarrollado, ¿sí? Para que la participación realmente sea activa. Pero en ese que sea activa, yo como docente o como profesional psicopedagogo tengo que estar atento. No puedo dar una actividad grupal y dejar que los estudiantes estén solos. Si yo tengo a mi acompañado en un determinado grupo, tengo que ir, estar, revisar, acompañar, ¿bien? E incentivar a que no tan solo mi estudiante trabaje, sino que todos los estudiantes que están dentro de ese grupo puedan revisar esto. Y el último punto es la participación y el compromiso. Y acá me quiero detener en que los estudiantes deben tener esa motivación para poder presentar, insisto, aquello que realmente les interese. Y ahí está donde yo como docente o como profesional psicopedagogo voy a pensar y voy a revisar y tengo que detectar cuál es el interés que tiene el estudiante. Y en base al interés del estudiante, conectar con el currículum. Por eso es que se habla de un currículum flexible, conectar con ese currículum flexible para poder luego ver cómo voy encaminando a través de un proyecto, a través de una secuencia, a través de un formato taller, las diferentes maneras de participación y compromiso a través del interés de los estudiantes. Y a su vez, generar esa relevancia personal dentro del proceso de aprendizaje. Y ahora volvemos a retomar los estilos de aprendizaje. Sabemos que hay otros más, pero yo me voy a centrar en estos tres. Tenemos diferentes estilos de aprendizaje: el auditivo, el kinestésico y el visual, ¿sí? El auditivo es para aquellos que tienen mayor desarrollada la comprensión a través de la audición, el kinestésico a través del desarrollo manual y el visual a través de lo que ve. Entonces, si a mí me piden, por ejemplo, a mí específicamente, me piden una forma para poder aprender mejor, ¿sí? Yo en determinados momentos del día tengo mayor capacidad visual y en otro a veces tengo mayor capacidad auditiva, ¿sí? Pero me reconozco con un estilo de aprendizaje mucho más visual, porque genero cuadros, ¿sí? Y me queda mucho más al ver a través de la diapositiva o de la menor cantidad de palabras para poder aprender, poder generar ese aprendizaje que necesito incorporar, ¿sí? Yo puedo escuchar a veces, 20 veces, un audio para poder aprender y poder, sí puedo sacar ideas y las puedo poner en lo visual, pero para aprenderlo no me sirve escucharlo, ¿sí? Entonces, bueno, habiendo hablado ahora de estos estilos de aprendizaje, que bueno, ustedes ya lo conocen porque lo tienen en su formación, solamente yo lo traigo para recuperar. Pensemos en cuáles son los beneficios del DUA, del Diseño Universal de Aprendizaje. El DUA se basa como beneficios en inclusión y equidad, ¿sí? Equidad para todos porque presentamos de diferentes formas un mismo contenido. Obviamente que eso implica un mayor compromiso por parte del profesional, ¿sí?
porque si yo tengo que presentar desde un estilo auditivo, desde un estilo kinestésico, desde un estilo visual, tengo que tener 3 formas para poder conectar con mi estudiante. 3, 4, 5, 10. Pero tiene que ver con esto de la flexibilización y personalización de lo que se necesita. Porque yo, si trabajo face to face con un estudiante, sé y puedo detectar de qué forma o cuál es su estilo de aprendizaje. Y cuando estoy dentro del aula con ese estudiante, también debo compartir con el docente de qué forma yo voy trabajando este tema. Volvemos a trabajar también motivación y compromiso. Motivación por parte del docente que acompaña, del profesional psicopedagogo, y compromiso, poder generar el compromiso, poder participar con ese compromiso, poder revisar el compromiso, tanto del estudiante, del proceso, como del docente. Y otro de los beneficios es que el DUA me muestra mejores resultados académicos. Insisto, implica mucho más compromiso por parte del profesional o del docente. Mucho más compromiso. Mucho más tiempo de trabajo. Pero eso también me va abriendo y me va habilitando a mí mi forma de planificar y después lo voy haciendo de una manera mucho más efectiva y de una forma mucho más rápida, porque mi cabeza deja de centrarse en un modelo homogeneizante y empieza a pensar en un modelo heterogéneo, ¿sí? Que también a su vez nos va facilitando el desarrollo, ¿sí?, que tiene hoy el estudiante, que tiene hoy el acompañado, dentro del mundo digital y cómo nosotros podemos ir generando conductas que realmente sean positivas, ¿sí?, para poder repensar en cómo a través de la inclusión de lo digital, de la alfabetización digital, yo puedo ir trabajando con mi estudiante, ¿sí?, sin dejar de tener en cuenta la diversidad de habilidades que todos tenemos. Todos nosotros somos diferentes, todos nosotros tenemos, insisto, diversidad de habilidades, de estilos de aprendizaje, de formas de vida, de criterios, de pensamientos, de género, etc. Nosotros debemos generar un espacio que realmente sea inclusivo. Y una de las herramientas efectivas o de las estrategias efectivas de intervención es el DUA, ¿sí? Bien, fíjense ustedes, cuando nosotros hablábamos de flexibilidad en la presentación de la información, decíamos que existen múltiples formas de presentar la información. Y dentro de esas múltiples formas de presentar la información, hablábamos texto, imágenes, videos, audios. Esto me va a permitir a mí generar que el estudiante pueda acceder de diferentes formas a cómo él se sienta mucho más seguro para poder adaptar a su preferencia el acceso a esa información. Y ahí pensemos nosotros, insisto, fíjense, texto, imágenes, videos o audios. 4 formas en las que presentaría yo un mismo contenido. Implica, insisto, mayor desarrollo de planificación, mayor desarrollo de acompañamiento, mayor desarrollo de... Pero tiene que ver, insisto también, con el compromiso del docente. Esto me va a permitir a mí generar las diferentes maneras también de demostrar el conocimiento que ha adquirido el estudiante de alguna o de otra forma. Recién habíamos hablado que podía presentarlo a través de un video, a través de, del modelado de una maqueta, puede ser cualquiera de estas estrategias que ustedes pueden ver acá, ¿sí? ¿Por qué centrarnos muchas veces en un solo modelo? Cuando le podemos pedir al estudiante que desarrolle un ensayo, que genere... Hoy tuvimos una reunión de supervisores y les pedimos que una de las actividades que realizaran es generar un video de TikTok. Imagínense, supervisores de escuela primaria a los que les pedíamos que hagan un video de TikTok, ¿sí?, sobre determinado tema que estábamos trabajando. Bien, entonces,
con todo lo que eso conlleva, ¿no? El poder centrar el concepto de territorialidad en un video de 1 minuto, ¿sí? Con una música determinada, con la participación de todo el grupo, de 6 o 7 personas, ¿bien? Entonces, no importa la forma en la que yo vaya a solicitar que se presente, que se exprese, que se accione sobre ese contenido. Lo importante es que los estudiantes tengan esa posibilidad. Recuerdo que hace muchos años atrás, daba clases en 4º año de un secundario y un curso muy complicado, con algunas cuestiones desde lo vincular y desde lo conductual. Y fui probando diferentes estrategias de trabajo con ellos. No era un grupo numeroso, habrán sido 14, 15 chicos. La estrategia que me permite, estoy hablando de año 2011, 2012 creo, la estrategia que me sirvió para poder trabajar con ellos fue el presentar la problemática y que exista un grupo de detractores y un grupo de gente que apoyaba a ese tema en particular. Entonces, los mismos grupos, con tal de confrontar con el resto, porque era su forma de vincularse, ¿sí? Al principio fue así, fue con con los dos grupos grandes. Bien, entonces en este confrontarse, ellos querían ir demostrando cada vez más sus conocimientos. Después se vieron metidos dentro del poder aprender, del poder generar, que ya fue algo que se fue dando solo. Y después empezamos a intercambiar entre los grupos. Entonces, tanto de detractores a mirada positiva de la temática, de los diferentes roles que van fomentándose dentro de estos paneles de discusión que se iban generando. Entonces, estos estudiantes se fueron viendo más involucrados en su proceso de aprendizaje. Y ya después resultó todo el año esta estrategia la que querían llevar adelante el grupo de estudiantes. Y realmente aprendieron, porque cuando llegamos a fin de año pudieron hacer una presentación de todos los temas que se fueron trabajando con una posición neutra, con una revisión tanto de lo que había puesto el grupo en positivo y el grupo en negativo, ¿sí? Entonces, ahí es como nosotros vamos tratando de ir generando estas diferentes formas de expresión. Otro tema para poder hablar y poder discutir ahora en este momento es el apoyo para las diferentes habilidades y estilos de aprendizaje. Cómo nosotros, dentro de lo que es DUA, hablamos de que estas adaptaciones y apoyos para las personas, sabemos que en muchos casos necesitan un mayor tiempo para aprender un contenido y otros recursos adicionales y a su vez también diferentes enfoques. Entonces pensemos nosotros que esto me va a permitir a mí, insisto, en repensar cómo voy a presentar, cómo voy a trabajar y cómo voy a apoyar al estudiante para que pueda alcanzar tanto el desarrollo de la capacidad, el desarrollo del aprendizaje y ese objetivo que yo estoy necesitando. Siempre es importante pensar cómo nosotros vamos logrando esas adaptaciones, esos diferentes apoyos, de acuerdo también a las necesidades que tenga mi estudiante, de acuerdo a las necesidades que, eh, que vaya presentando en su día a día, porque sabemos perfectamente que tenemos días muy buenos y tenemos días muy malos. O sea, esa es una realidad que también nos circunda. Y ahí es donde nosotros debemos estar atentos y debemos estar prestos siempre a saber y a conocer a nuestro acompañado o a conocer a nuestro grupo de estudiantes y a saber con qué estrategia puedo yo incidir efectivamente, ¿sí? Y una de las estrategias es el uso de las tecnologías y de herramientas que me vayan a permitir a mí trabajar con esos estudiantes, no tan solo que se encuentran en un proceso de inclusión, sino también
con todo el grupo de estudiantes, porque esto me va a ir generando otras herramientas que puedan permitir superar las diferentes barreras de aprendizaje, ¿sí? Volvemos a tomar el tema de la evaluación diversificada con diferentes presentaciones, tanto sea en formato escrito como en formato oral, pueden ser portfolios, repensando la educación primaria, uno les voy a contar una experiencia de una escuela donde no se tomaba la evaluación como tal, o sea, a los estudiantes nunca se les dijo de que se los evaluaba, ¿sí? Era una escuela experimental y el niño asistía a inglés también externamente. Entonces, viene un día asombrado, llega a la escuela y dice, ayer tuve evaluación. Sí, y la madre era psicóloga, es psicóloga, y nos comentaba que bueno, que él se había sentido muy, muy nervioso por haber vivido esa situación. Pero fíjense cómo un proceso que a través de una actividad que como docentes nosotros dábamos dentro del aula, como algo normal, donde los niños ni sabían que estaban siendo evaluados, ¿sí? Los adultos en otro lugar, muchas veces el decir está siendo evaluado genera una tensión, una ansiedad, un estado de malestar, que no es lo que se busca hoy dentro de las escuelas. Hoy nosotros estamos tratando de que el estudiante pueda ir aprendiendo, fortaleciéndose desde sus capacidades, sus habilidades y sobre todo desde sus fortalezas, sabiendo que muchas veces también nuestros estudiantes tienen debilidades en determinadas cuestiones, ¿sí? Vamos a algunos ejemplos en concreto. Espacios curriculares, ¿sí? Vamos a matemática y lengua. Matemática, lengua, ciencia, educación física y arte. Son los ejemplos concretos que tenemos ahora para ver, ¿sí? No sé cómo estamos de tiempo, 9:15. Bueno, ahí voy a tratar de apurar un poquito para que no sea muy, muy, muy largo. Sí, ya nos queda poco Esta, tiempo. bien, 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 bien. Esta, bueno, esto lo pasamos, yo se los dejo, esto queda a disposición, ¿sí? En los diferentes espacios curriculares. Viene a ser como una orientación de cómo nosotros podemos ir trabajando en estos espacios, ¿sí? Y ahora vamos a tocar otro de los puntos que también les anticipé en su momento, que tiene que ver con la formación docente. Por eso está relacionado a cómo el conocimiento y la comprensión del diseño universal del aprendizaje me va a permitir a mí generar una adaptación curricular que sea colaborativa siempre y cuando yo tenga, ¿sí?, el convencimiento de hacia dónde quiero lograr ese proceso de inclusión y que sea significativo para el aprendizaje de mi estudiante. Pero a su vez debemos tener en cuenta de que para esto es necesario, cuando tenemos buenas prácticas, podamos ponerlas en papel. Y ahí ustedes son los que hoy por hoy, que están en los procesos de inclusión, deben generar documentos, deben escribir, deben presentarse en congresos, deben presentar artículos en revistas nacionales e internacionales, para poder mostrar aquello que sea buena práctica, porque aquello que nosotros demostramos como buena práctica le puede servir a otro profesional en otra ciudad, en otra provincia, en otro país. Y esto también nos mantiene a nosotros en un aprendizaje continuo. Por eso es que yo hablo de formación docente. Nosotros somos profesionales de psicopedagogía, pero estamos muy vinculados a la docencia. Y en síntesis, cuando hablamos de DUA, para incorporar el DUA en el aula de clases, es esencial hacer hincapié en el momento de la planificación, ¿sí? En la planificación diversificada. Ese es un término que ustedes, yo les puedo asegurar que van a empezar a trabajar y van a empezar a revisar, porque se vienen muy fuertemente con lineamientos bajados de nación,
teniendo en cuenta sobre todo el aprendizaje o la generación de un entorno inclusivo, estableciendo también la identificación de las diferencias individuales que vamos teniendo y también repensando el qué hacemos, ¿sí? Enseñar es un acto de amor, es un acto de creación, es una actividad artística, ¿sí? El enseñar, el acompañar nuestra profesión, pero para esto debe ir acompañado de conocimiento. Nosotros siempre debemos tener en cuenta que debemos proyectarla más allá de los límites al aprendizaje tanto nuestro como de nuestro estudiante, como de nuestro grupo de estudiantes. Nosotros debemos tratar de generar, fíjense ustedes, un modelo de comunicación que se base sobre todo en una negociación de relaciones. Si yo tengo, ¿sí? El conocimiento de la patología que puede llegar a tener mi estudiante y no lo hablo con el docente, yo estoy no favoreciendo ese modelo de comunicación. Y a su vez no voy a poder trabajar después pedagogías que estén vinculadas a la inclusión de mi estudiante. Debemos trabajar y acompañar a la familia desde la comprensión, porque sabemos de que existen muchos padres negacionistas de lo que sucede con sus hijos, pero también del compromiso tanto de la familia y de la institución para poder abrir canales de escucha que realmente sea activa. Y fíjense lo que yo les digo, una escucha activa, porque muchas veces tenemos la escucha que no es activa y no nos permite a nosotros entender ni comprender al otro. Entonces, hoy los puedo invitar a emprender o afrontar dos grandes retos. Por un lado, pensar en la escuela comprensiva, ¿sí? Una que permita el máximo desarrollo de las capacidades de cada uno de sus estudiantes, de cada uno de sus acompañados, siempre respetando la diversidad que van teniendo. Sabemos perfectamente que hay algunos estudiantes que a veces necesitan algún tipo de refuerzo y nosotros debemos tratar de asegurar esa equidad. Ese sería uno de los grandes retos. ¿Por qué? Debemos tratar de compensar las desigualdades con las que nos encontramos muchas veces en esta sociedad actual. ¿Sí? Y por el otro lado, es favorecer la formación de sujetos que realmente puedan el día de mañana ser autónomos, ser capaces de desarrollar una toma de decisiones correctas en su vida y de ser ellos quienes guíen su vida para mejorar su capacidad dentro y fuera, tanto de su hogar como de su barrio, como de su escuela, como dentro de su ciudad y la sociedad en general. Muchísimas gracias por el tiempo y disculpen si hablé muy rápido, no quería terminar de hablar. Allí tienen ustedes mis datos de contacto y a disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias nuevamente al Colegio de Psicopedagogos de Salta y a todos los que se han conectado y se han quedado hasta este momento. Viernes 9:30 de la noche, día previo al festejo de la primavera y en el mes de la psicopedagogía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Álvarez Cruz. Realmente un placer haber compartido con ustedes esta jornada. Todo esto que hemos aprendido del DUA, de diferentes herramientas para poder abordar la inclusión escolar, es muy, muy, muy valorado porque es necesario para todos cada día perfeccionarnos más. Ahora yo le voy a pedir a todos que prendan las cámaras para poder sacar una foto grupal. ¿Les parece? Licenciado, si puede dejar de compartir la pantalla, por favor. Sí, sí, perdón. Ahí lo Sí, así dejamos de los compartir. vemos Listo, a ahí está. Sí, sí, todos. sí, 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 Prendan sí, todos sí, la sí, sí. cámara, que después de la foto grupal, antes que se desconecten, les voy a pedir que llenen el formulario de asistencia. El código es 1133. Pero ahora nos saquemos la foto grupal. A ver, hay muchas cámaras sin prender todavía. A ver.
Con una sonrisa como la Gioconda, aunque sea. Todo sonriente. Miren que se viene la primavera y desde acá les deseamos feliz día de la primavera. Mañana los esperamos en la Kermés. Tenemos, ves, una feria acá en el colegio. Van a tener cosas hermosas para ver y vamos a hacer sorteos especiales por el día de la psicopedagogía. A ver, vamos a mandar enseguida el formulario de la asistencia nuevamente, por lo que no han podido verlo. Saben que me cuesta sacar fotos porque son muchas fotos, porque son muchas hojas de participantes. Bueno, ahora sí vamos a mandar de nuevo para que puedan marcar la asistencia. Muchas gracias por estar ahí, del otro lado. A ver. Acá por el chat le estamos mandando. Mándale un poquito más cerca. No está copiado bien. No sé si quieren habilitar para una o dos preguntitas, no hay ningún problema, como ustedes Sí, digan. no hay problema. Sí, el que quiera hacer alguna pregunta, Levanten la levante mano. la mano. Mira, ahí está el corte, pero mira, no sé. Bueno, voy leyendo algunos mensajes. Muchas gracias, profesor. Licenciado Cruz Álvarez, Eh, profesional. bueno, muchas gracias. La verdad que un placer haber compartido la jornada. Nos vamos con unos aprendizajes significativos. Y bueno, le digo a todos los colegas que están en la sala que pregunten lo que quieran, levanten la mano y habiliten sus micrófonos. Pueden Buenas reaccionar noches. también. ¿Alguna reacción para el profe? Buenas noches, colegas. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? Buenas noches, licenciado, a las chicas de la comisión directiva, quien les habla la psicopedagoga Carla Maidana, del interior de la provincia. Felicitarlos por esta hermosa capacitación que nos ha acercado a través de la tecnología. La verdad que es un hermoso tiempo para aprender y reencontrarnos. La pregunta que surge en torno a estos espacios que tienen que ver con la inclusión es en relación específicamente al abordaje pedagógico de las personas que poseen el trastorno del espectro autista. ¿Cómo lo están manejando, licenciado, allí en la provincia de Córdoba a esto que tiene que ver con el compromiso conductual y el tema de las jornadas reducidas, ¿no? ¿Cómo lo manejan las escuelas públicas? ¿Con qué criterios se están manejando? Porque vemos en la actualidad que la inclusión de estas personas con TEA resulta altamente afectada, complicada por el compromiso intelectual que genera el mismo espacio del aula, ¿no? Entonces, ¿cómo lo Sí, están sí. manejando en la provincia? Mira, yo específicamente no estoy en educación especial, ¿sí? Pero puedo llegar a dar ahí como un marco que trabaje un poquito. Dentro del espectro, nosotros sabemos perfectamente que necesitamos siempre generar un compromiso tanto de parte de los educadores, de las familias, de los terapeutas y de la comunidad en general, siempre para poder entender y sobre todo respetar la autonomía que deben tener las personas dentro del espectro.
Y para eso yo voy a volver a recuperar esto que habíamos hablado en su momento, ¿no? Que tenía que ver con la comprensión y la sensibilización, con la adaptación al entorno, eh, con la aplicación a diferentes técnicas conductuales que tienen que ver con el análisis del comportamiento, con los refuerzos positivos, con el modelado de las guías visuales que muchas veces sabemos que son positivas como estrategias para poder generar esto. Vuelvo a traer también lo de comunicación, las habilidades sociales, los sistemas aumentativos eh, y alternativos de comunicación. O sea, independientemente también de que tiene que ver con esto de la planificación individualizada y con el apoyo y emocional y bienestar tanto del grupo de estudiantes, de la familia y del cómo nosotros vamos tratando de generar o de autorregular lo emocional, ¿sí? De cómo podemos tratar las emociones en ese sentido. Bien, entonces, para esto nosotros revisemos y repensemos el cómo. TEA da para hablar de muchísimo y es muy amplio. Lo resumí así muy, muy cortito y específicamente no puedo hablar tanto porque yo estoy en otra dirección, ¿sí? Pero bueno, es más o menos cómo se puede llegar a abordar, ¿sí? Desde mi Muchas experiencia. gracias. Bueno, Les cuento que gente, sí, les cuento que desde el Colegio Profesional ahora estamos por hacer una capacitación que comenzaría el 28 de septiembre, que es un máster en neuropedagogía aplicada, donde se habla muchísimo del DUA, de los estilos de aprendizaje, de los recreos cerebrales, que son fundamentales para mejorar la educación. Así que van a estar todos invitados, va a tener puntaje docente y reconocimiento de la UPATECO. Es una formación muy linda y es un momento ideal para contarles. La semana que viene largamos la difusión. Están todos y todas invitadas. Bueno, no sé si alguien bueno, tiene otra pregunta. muchísimas gracias. La Si palabra alguien- es tuya. Bueno, bueno, muchísimas gracias por todo, por haber participado, por la atención, por el seguir hasta este último momento. Feliz mes de la psicopedagogía, gracias a la comisión directiva por la invitación y espero que nos veamos prontito. Gracias Nos por vamos a ver todo, un pronto. fuerte Muchas gracias. abrazo, Muchas gracias. un Éxitos. fuerte abrazo. Chao, chao. Gracias, gracias. Gracias. Chau, chau. Acá me dicen que no corten. Chicas, ¿pudieron llenar el formulario de asistencia? Sí, No, yo sí, licenciada. Se mandó En en el el chat chat. está el formulario y el código de seguridad es 1133. Por favor, pongan la asistencia y ya se pueden ir retirando. Las esperamos mañana en la feria en el colegio profesional. Sí, sería hermoso asistir, pero bueno, somos del interior. Sería lindo que también hagan un encuentro al interior, licenciada. Sí, vamos a hacer otro en la medida de las posibilidades, pero ahora los colegas Somos que están muchos acá en cerca de Capital pueden venir, porque hay lugares del interior sí, que están cerca. sí, la verdad que sí. Bueno, espero que en algún momento puedan venir a la zona de Anta, porque somos muchos también. Vamos a llegar por ahí. Estamos pensando planificar una gira por todo el interior, porque además les cuento, ya que son muchos, les voy contando, desde el Colegio Profesional estamos lanzando un proyecto de ley por medio del cual pedimos al Ministerio de Educación y al Ministerio de Educación y de Salud Pública, dos ministerios, que exista la exigencia de estar como estructura en todos los ámbitos de la provincia.
Estamos juntando firmas para que... Se lo puede incorporar en el presupuesto del año 2025. Claro, nosotros ya estamos juntando firmas. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una actividad en el Parque San Martín? Ese día comenzamos a juntar las firmas. Y queremos firmas de toda la provincia, no tan solo de Capital. Así que las delegadas de cada municipio ya va a hacerles llegar la planilla, porque son planillas que dice para ingresar en todos los estamentos de salud, salitas, SIC, hospitales. Y por otro lado, está la que sería para ingresar en todas las escuelas. Y cada persona que firme tiene que firmar las dos planillas. Cuando presentemos el proyecto en el Ministerio de Educación, queremos, o sea, no, en el Ministerio no, vamos a presentar en las cámaras para que los legisladores aprueben el proyecto de ley. No es lo mismo que vaya yo como presidente, sí, yo quiero que entren los psicopedagogos a todos los lugares, que decir, toda esta gente, el pueblo nos está pidiendo. Así que en eso estamos trabajando. Me pareció bonita la oportunidad para contarles y ya vamos a hacer circular las planillas por todos los grupos, cosa de que todos se hagan, o sea, se hagan partícipes de esto, porque el colegio somos todos. Cada uno desde su rinconcito tiene que aportar. Estoy segura y convencida que si viene, por ejemplo, una carpeta así de ANTA con firmas del pueblo, ANTA va a tener designaciones ahí. Yo soy de Rosario de Lerma y las chicas de Rosario de Lerma hoy se juntaban para firmar una nota y comenzar con este proyecto, porque lo venimos haciendo hace mucho desde el colegio. Así que les pido que cuando reciban esa planilla la firmen y nos la hagan llegar. Y mañana tenemos meriendas en diferentes lugares. Contá, Flor, las cosas que hay. Sí, con las delegadas estamos trabajando para festejar no solo el Día de la Psicopedagogía, sino también del profesor, y estuvieron organizando en diferentes localidades las meriendas, en la localidad de Güemes, Metam y El Carril, El Carril. Chicuana, La Viña, Huachipas. O sea, estamos colaborando con todos los municipios para que puedan festejar su día. Así que gracias se por tiene que estar. comunicar con las delegadas para poder asistir. Así que ustedes, cualquier inquietud que tengan, acérquense al colegio, porque estamos para ayudarlos. Y bueno, muchas gracias. Feliz día del psicopedagogo que ya pasó. Feliz día de la primavera. Feliz día del profesor. Y Del estudiante también, porque del también hay estudiante, estudiantes sí. participando. Yo creo que todos somos estudiantes todavía. Así que gracias a todos y estamos acá para lo que deseen. Un beso a todos y nos vemos mañana acá en el colegio. Chao. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. Gracias por participar. Gracias. Bueno. Lo admití, pero ya se está terminando. Mira, ahí Romina levantó la mano. Romina, ¿querés hablar? Activa el micrófono. Acá me grabando.